Buenas noches. De nuevo, gracias por acompañarnos en esta noche de jueves 23 de julio, en esta sesión de conversatorio de nuestra serie del programa Módulos Educativos de Río Urbano, que venimos ligando también con lo que es el programa Creando Ambiente, sí, del Centro Cultural de España, donde se vienen organizando una serie de conversatorios. Mi nombre es Alonso Briceño, soy director de Río Urbano y hoy estaré como moderador de esta sesión. Primero que todo, señalar, aquí estamos en modalidad híbrida, estamos aquí en presencialidad aquí en el Centro Cultural de España, en Barrio Escalante, y varias personas nos están acompañando aquí en la sesión Meet por medio del Facebook Live del Centro Cultural de España. Entonces vamos a tener esa dinámica. Nada más, plantear lo que es el programa de módulos educativos. Esto ya es un programa que venimos impulsando desde 2019 por parte de Río Urbano, donde organizamos una serie de charlas, talleres y conversatorios, donde abordamos temas vinculados a agua, ciudad y ecología urbana, que de otra manera buscan compartir una serie de experiencias, herramientas y conocimientos con la ciudadanía en general para que podamos mejorar las prácticas ambientales desde las distintas comunidades. Venimos sumándonos también con el Centro Cultural de España a este tipo de impulsar este tipo de iniciativas. Hoy tenemos conversatorio con el tema El árbol urbano, el valor de habitar entre árboles. Para ir introduciendo el tema, lo que son del conversatorio, los espacios verdes no existen solo para embellecer las zonas urbanas, partir de eso también como premisa. Los espacios urbanos proporcionan múltiples beneficios para las ciudades y sus habitantes, por lo que es indispensable cuidarlos y protegerlos, los árboles urbanos. Así, plantear que con este conversatorio lo que buscamos también es abordar diferentes temas relacionados con el árbol en sí mismo, sobre su funcionamiento, las dificultades que encuentra en el medio urbano y su aportación en la ciudad, tanto de estética, emocional, funcional, de soporte y refugio de otros seres vivos, buscando siempre entender los aspectos técnicos y de gestión que de todo ello se derivan de su mismo manejo. Para ello, partimos de diferentes premisas. La primera de ellas es que los árboles juegan un rol importante en la ecología de los hábitats humanos, incluidas las áreas urbanas, donde filtran el aire, proporcionan sombra y enfrían la isla de calor urbana. Participan de la eficiencia energética de las ciudades, colocados en una forma adecuada en torno a los edificios, pueden reducir las necesidades de climatización entre un 30 y un 50%. Son también esenciales a la hora de conservar o aumentar la biodiversidad urbana, sirviendo como hábitat o conformando corredores biológicos de especies que han sido desplazadas. Mejoran la salud física y mental de los habitantes debido a que el contacto con ellos aumenta los niveles de energía y disminuye el estrés. En fin, son fundamentales para crear ciudades saludables, habitables y sostenibles. Otra premisa sería que el árbol urbano siempre es nuestro aliado. Solo hay que saber dónde plantarlo y cómo cuidarlo. Del resto se encarga él. El árbol correcto en el lugar correcto, así de sencillo. Es necesario plantear cuestiones sobre el diseño y la planificación de las plantaciones, qué especies elegir, dónde plantar los árboles y qué buscamos lograr con ello. También partimos como otra premisa que existen creencias erróneas sobre el árbol en la ciudad, así como el desconocimiento de una adecuada gestión de este, tanto en las márgenes de los ríos, en parques o en las calles. Es importante garantizar que ciudadanos, gestores del territorio
empresas constructoras y de mantenimiento, centros escolares, instituciones, entre otros, reconozcan el valor que estos seres vivos tienen en nuestras ciudades, además de contar con el conocimiento guía para la gestión del arbolado urbano. Y bueno, como última premisa, el mayor homenaje que podemos hacerle al árbol como compañero de viaje y en agradecimiento por los servicios prestados no es una conservación a ultranza de los árboles arruinados, sino diseñar sabiamente los nuevos abolamientos e implantar arbolado correcto, el cual finalmente llegará inevitablemente también a su inicio, a su fin de ciclo, pero probablemente tras una vida más funcional, más larga y más digna. Señalar, bueno, también de otra manera, esto, lo que es la sesión de hoy se estaba marcando también creo que en varias sesiones, en varias conmemoraciones de meses atrás, me parece, el Día Nacional del Árbol y el Día, creo que era Internacional del Árbol. Bueno, además del ambiente que estamos en. El 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente, el 15 de julio es el Día del Árbol en Costa Rica. Ok, 15 de julio. Ok. Junio. Ok, sí, estamos de una otra manera tratando de abordar este tema en el marco también ligado de una otra manera al Día Nacional del Árbol. 15 de junio. Sí, gracias, Gabriel. Gracias. Ok. Bueno, sí, bueno, tal vez, digamos, comentar un poco también, digamos, de la dinámica en general. Nosotros cuando hacemos un conversatorio usualmente montamos una guía para dar ciertos alineamientos sobre la conversación, pero que no buscan de una otra manera ser una camisa de fuerza, pero sino dar como cierta orientación a los panelistas. Entonces, saber que a ellos se les compartieron ciertos lineamientos o marco general, que de una otra manera la idea es que ellos, bueno, él y ellas, nos vengan aquí a compartir su experiencia, digamos, de sus diferentes perfiles, ¿verdad? Que son diversos y que de una otra manera vienen también a aportar mucho desde el habitar, ¿verdad? O ese vínculo también de conexión con los árboles de diferentes experiencias, sentires y saberes. Plantear, bueno, la sesión cuenta con esta primera parte donde cada una de las personas panelistas van a hacer una presentación aproximadamente de 10-15 minutos sobre su experiencia en el tema. Yo, antes de que cada una de las personas se presente, digamos, el tema, yo voy a hacer una introducción, una presentación breve del perfil de cada uno y cada una. Y eso en la primera parte. Y en la segunda parte, recordar que las estaremos abordando en base a consultas y comentarios del público aquí presente y del público en internet, que está aquí siguiéndonos también, tanto en la página del Facebook Live del Centro Cultural como de la sesión Meet de la gente que está conectada ahorita. La sesión, bueno, también está siendo grabada y posteriormente, va a quedar unos días ahí en el espacio del Centro Cultural y posteriormente nosotros estaremos también cargando en lo que es las redes sociales, en el YouTube de Río Urbano y en el del Centro Cultural de España y en la página de Facebook de Río Urbano. Para las personas que se inscribieron por medio del formulario, se les está haciendo llegar el enlace de la sesión por sus correos, para que sepan que se les estará haciendo llegar la grabación. Eso de manera general sobre la dinámica. Y sin más, voy a ir dando paso aquí primero a la primera panelista, que... ¿Tienes ahí el micrófono prendido? Sí, perdón. Nada más verificar. Sí, está encendido. Ok, perfecto. Bueno, primero nos acompaña aquí, tenemos el honor, nos acompaña Gabriela Sánchez Cibaja. Ella es ingeniera forestal. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa de cuencas hidrográficas de la Municipalidad de San José y como docente universitaria. Ella posee 25
5 años de experiencia profesional en gestión de ecosistemas en entornos urbanos, corredores biológicos interurbanos y educación ambiental, y ha contribuido a varios artículos científicos, protocolos técnicos y política pública. Con esto, bueno, doy paso aquí a que nos comparta su experiencia la compañera Gabriela. Adelante, Gabriela. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta charla tan interesante y hermosa, porque hay varias disciplinas, varias experiencias, y creo que va a ser bastante enriquecedor. Bueno, me voy a guiar con la guía que nos dio Alonso para poder explicarles un poquito de lo que hago y también de mi experiencia con los árboles en la ciudad. Bueno, la primera es cuál fue la motivación para trabajar con los árboles. Mi primera motivación fue la elección de mi carrera de ingeniería forestal. Yo me gradué hace bastante tiempo, hace como 30 años. Eso no era muy común, escoger una carrera de hombres además, y realmente no me arrepiento, porque los árboles pues es mi pasión, y ahora en este caso hace más de 20 años lo que son árboles en la ciudad. Mi inicio fue con el plan de arborización urbana de la Municipalidad de San José. Es así como llego a la municipalidad hace más de 20 años, que se pensaba ya en el concepto de arbolado urbano y se plantea hacer un plan de arborización urbana, las siglas Planarbo, para poder hacer un inventario del arbolado urbano con el objetivo de poder dar mantenimiento civicultural a los árboles en la ciudad. Entonces, desde ahí ya hay una iniciativa innovadora en lo que es el manejo de los árboles en la ciudad. Posteriormente, en el 2011, me dicen que me encargue del programa de cuencas hidrográficas, y sigo trabajando con los árboles en la ciudad, pero bajo el concepto de restauración ecológica. Entonces, primero era arborización, que es un proceso importante, y luego el proceso de restauración ecológica. Entonces, esa es mi vinculación con los árboles en la ciudad. Y como les digo, ese es actualmente lo que trabajamos a través de los corredores biológicos interurbanos. Las lecciones aprendidas. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas al trabajar con los árboles? La arborización urbana es mucho más que plantar árboles. Es un proyecto de infraestructura viva a largo plazo, tanto con respecto a la experiencia mundial y a nuestra experiencia local. Son 3 aristas importantes que tenemos que tener en cuenta. Una, que es la selección y la planificación, lo que hablaba Alonso, y lo traigo a colación porque esa frase fue dicha en el 2005, cuando hicimos el primer congreso de arborización a nivel de país, y nos acompañó Jesús Hoyos, un arborista de Venezuela, y él dijo eso mismo que dijo Alonso: el árbol correcto en el lugar correcto. Entonces, a partir de ahí, pues también planteamos esta necesidad de la planificación, que es imprescindible para cuando trabajamos con arbolado urbano. Hay una regla muy interesante, son varios puntos técnicos, pero este es el que me gustaría acotar. Es con respecto a las especies, a la diversidad de especies, hasta cuando trabajamos en la planificación de procesos de arbolado. Hay una regla que dice 10, 20, 30. ¿Qué significa? Máximo 10% de una especie, 20% de un género y 30% de una familia. Eso es muy interesante, porque a raíz de este conversatorio encontré esto y parece que es utilizado a nivel de otros países. Nosotros no tanto, porque esa es una debilidad, la parte de la cantidad, la diversidad de especies. También es importante, cuando hablamos de las lecciones aprendidas, además de la planificación, es la gestión técnica en cuanto al mantenimiento. Plantar un árbol solo es el 10%, lo demás son de 2 a 3 años
Nosotros en la municipalidad hasta 5 años para poder establecer ese individuo. Entonces, recordemos esto cuando hacemos proyectos de arbolado urbano, que la parte de seguimiento y mantenimiento es imprescindible. Las podas de formación también es una gestión técnica que es muy importante. Y otro componente es el social y gobernanza. Definitivamente tenemos que involucrar a las comunidades, tenemos que involucrar y establecer plataformas de gobernanza ambiental. Les comento que los corredores biológicos interurbanos, donde uno de los procesos es el arbolado urbano, porque el objetivo de los corredores es la conectividad estructural y funcional de la trama verde, y uno de los módulos de la trama verde es el arbolado. Nosotros nos gestionamos a través de comités locales, y estos comités locales son plataformas de gobernanza ambiental donde están todos los actores que quieren mejorar ese espacio, y en este caso la unidad mínima de un corredor es una microcuenca. Bueno, posteriormente también quería mencionarles que, como para cerrar esta parte más técnica, es que los procesos exitosos de arbolado requieren planes integrales de gestión, donde podamos pensar de 20 a 30 años, más que campañas masivas e impulsivas, solo de buena voluntad. No basta la buena voluntad, tenemos que también dedicar dinero, tiempo y mantenimiento, y estas deben ir también acompañadas de un sustento técnico-científico. ¿Qué le han enseñado los árboles a usted? Me pareció una pregunta muy hermosa. A nivel personal y existencial, los árboles pueden enseñarnos lecciones bastante profundas. Yo traté de hacer un resumen de esas lecciones. Por ejemplo, la importancia de las raíces, no olvidar de dónde venimos, la resiliencia, la paciencia, la interconexión, la importancia del concepto de comunidad y, lo más importante, la trascendencia y legado que nos dejan los árboles. Desde su experiencia, ¿qué puede y debe aportar el árbol a la ciudad? ¿Y qué puede y debe aportar la ciudad al árbol? Bueno, los árboles aportan servicios ecosistémicos. Esto permite la construcción de ciudades verdes, resilientes y también espacios más habitables, y una forma de poder enfrentar el cambio climático. Nosotros desde la estrategia de corredores biológicos interurbanos queremos que estos se reflejen como refugios climáticos a través de los dos procesos que hacemos principalmente, que es arbolado urbano y restauración ecológica. Bueno, además de los servicios ecosistémicos y ambientales, también los beneficios sociales y de salud humana. Yo en otro momento no le hubiera dado tanta importancia a la salud mental, como después de leer varios artículos, la importancia que tiene el componente verde en la salud mental, y está comprobado científicamente. De hecho, en Japón le llaman paseos verdes o baños verdes. Cuando una persona está estresada, la mandan a caminar en medio de árboles. Entonces, definitivamente necesitamos poder trabajar en la salud mental, en la parte de servicios ecosistémicos sociales que son imprescindibles para poder tener una mejor calidad de vida. El valor económico de los árboles también es muy importante. La plusvalía aumenta cuando tengo árboles alrededor. Igualmente, para turismo también es importante. La eficiencia energética. Lo que la ciudad puede y debe aportar al árbol. El árbol urbano vive en un entorno altamente hostil. Pavimento, contaminación, espacio reducido. Para cumplir su función, la ciudad debe actuar como un garante y proveedora de las condiciones de vida dignas para los árboles, como por ejemplo el espacio y condiciones físicas adecuadas. Esto es muy importante. Volvemos otra vez a la gestión técnica y mantenimiento especializado con respecto a la planificación, el cuidado, valoración institucional y cultural. Esto es muy importante porque aquí tiene que ver el dote del presupuesto asignado para poder trabajar y darle mantenimiento a los programas de arbolado urbano.
A manera de conclusión, el árbol le da a la ciudad la capacidad de ser habitable y saludable, y la ciudad debe darle al árbol el espacio, el tiempo y la protección necesaria para desarrollarse plenamente. Este es un estudio que me quería traerles a colación. Se llama el artículo científico Repensando los bosques urbanos como infraestructura esencial para la resiliencia y la equidad, la biodiversidad en la actual emergencia climática. Este artículo fue publicado el 1 de julio de este año y plantea que los bosques urbanos deben considerarse una infraestructura esencial para la resiliencia climática. Este insta a los responsables políticos a tratar los árboles como activos urbanos críticos. Requieren inversión sostenida, protección legal, acceso equitativo para todas las comunidades y gestión basada en datos frente a la emergencia climática. Ya no basta con plantar árboles por estética. Este término me gustó mucho. Realmente esto es un resumen, ¿verdad?, de todo el artículo, pero esta frase me gustó. Ya no basta con plantar árboles por estética. Estos deben ser considerados como una infraestructura verde obligada, equivalente a las carreteras, al alcantarillado o redes eléctricas. Otra de las preguntas, ¿cuáles son los principales retos y limitaciones que existen en nuestro país para fomentar y lograr los cambios hacia una adecuada gestión del arbolado urbano? Bueno, yo planteé 6, creo que hay más, pero planteé 6. Tecnificación de los gobiernos locales en el área de arbolización, ecología urbana y corredores biológicos interurbanos. Esto es imprescindible porque las municipalidades son las administradoras del territorio. Entonces tiene que haber gente técnica para poder trabajar correctamente los procesos de arbolado. Igual, la Municipalidad de San José viene realizando arborización hace más de 50 años. Tal vez no con ese término, pero como le heredaron unos espacios verdes muy grandes y además es la capital, se ha venido con prueba y error, pero más aciertos que desaciertos, de poder trabajar con los parques urbanos y con la arborización. También la municipalidad, a través de la resolución 716 del 2011, crea el programa de cuencas hidrográficas. ¿Qué significa esto? Que es la única municipalidad que tiene un programa para trabajar las áreas de protección, y esto permite, esta forma de trabajar las áreas de protección ha dado pie a que trabajemos bajo la segunda estrategia más importante del país, que son los corredores biológicos y en este caso los corredores biológicos interurbanos. Entonces necesitamos que las municipalidades trabajen en estas áreas y se les dote de recursos tanto técnicos como monetarios. Los recursos, los procesos de arborización deben tener dinero. Incorporación en la planificación de los municipios, aprobación del reglamento que se elaboró bajo una plataforma de gobernanza. La idea de un reglamento para el árbol urbano nació en el 2006. ¿Por qué? Porque solo tenemos la Ley Forestal 75-75. No habla de la parte urbana, no habla de los árboles en la ciudad. Entonces, los procesos de arbolado, nos dimos cuenta en la municipalidad de que, bueno, ya lo sabíamos, de que son sumamente caros, pero no teníamos un medio para proteger los árboles en la ciudad. Entonces, desde ese año se empieza a gestar tímidamente una propuesta de reglamentación. A veces no hay tierra fértil, pero luego hay que esperar un poco más de tiempo y ya este reglamento es un hecho. Ya el año pasado ya salió la última versión gracias al apoyo de Tebo, que dio un soporte bastante importante, pero inicialmente las instituciones que trabajamos en el reglamento fue la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el INBU y Municipalidad de San José. Entonces, actualmente tenemos un reglamento para la gestión de los árboles en la ciudad. Nada nos falta que los municipios lo aprueben, ojalá que sea pronto. Y algo también muy importante es un vivero estatal. Hablamos de arbolado, hablamos de procesos de restauración ecológica, hablamos de enriquecer, de hacer más verde y también con mayor biodiversidad la ciudad, pero no tenemos un vivero estatal. El vivero estatal cerró en los 80. Entonces hay una necesidad
Hay un modelo muy interesante que es el de Bogotá. Usted llega a Bogotá y ve una arborización con especies interesantes, con cecropias, con helechos arborescentes, y pues le pregunté al profesor y me dice, es que hay un convenio entre el Jardín Botánico, la universidad y allá le llaman Secretaría Ambiental. Entonces, yo pues no pierdo la esperanza de que en algún momento podamos tener un vivero estatal y que podamos trabajar las especies del bosque húmedo premontano, que es el que está en este momento en peligro, y que debemos trabajar y poder traer esas antiguas especies que estaban en la gran área metropolitana y poder establecerlas en los procesos de arbolado. ¿Qué acciones deben ser prioritarias para abordarlos? Estos puntos que mencioné anteriormente. Entre las acciones prioritarias son la incorporación de los proyectos de arbolado urbano en la planificación municipal, es imprescindible, acompañada de dotación de recurso humano, financiero y acompañamiento técnico adecuado. ¿Qué roles deben y pueden asumir los gobiernos locales y el gobierno central, la empresa privada, la ciudadanía en todos estos procesos? Es fundamental crear una plataforma de gobernanza multiactor. Es necesario, no es solo responsabilidad de la municipalidad, no es solo responsabilidad de la comunidad que quiere verla bonita, no es solamente de una agencia que quiere donar, es una plataforma donde se unan todos los intereses y fuerzas para poder darle sostenibilidad a los proyectos de arbolado. Con respecto, por ejemplo, al gobierno central, en este momento, diseñar políticas públicas y marcos legales. Tenemos la ley de arbolado urbano, la ley número 10939, que ya está aprobada y que nada más le dieron 12 meses para hacer los reglamentos respectivos. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya por primera vez tenemos una ley de arbolado urbano. Los gobiernos locales, con respecto, por ejemplo, a la planificación, a la dotación de recursos, la empresa privada, esa es la modernidad del Estado, poder trabajar de manera conjunta con la empresa privada, y lo hemos hecho en algunas ocasiones. De hecho, tienen un término a nivel municipal que le llamamos socioambiental. Y el sector civil es imprescindible, organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo hemos hecho muchas actividades con Río Urbano, actividades de plantación, también con el INCS, a través de responsabilidad social empresarial. ¿Qué cambios ya se están dando y qué oportunidades existen en este momento? Bueno, yo lo dividí en unos puntos. Construcción de política pública mediante plataformas interinstitucionales. En este caso ya tenemos camino andado desde que pensamos en la estrategia de corredores biológicos interurbanos, que fue en el 2013, y en el 2017 sale el decreto donde por primera vez tipifica los corredores biológicos interurbanos y la trama verde, y entre la trama verde está el módulo de arbolado urbano. Entonces, entre la política pública que hemos construido está la ley de arbolado urbano, el reglamento municipal sobre la gestión del arbolado, el reglamento para procesos de restauración ecológica en áreas de protección de la gran área metropolitana, y un perfil para la construcción de corredores biológicos interurbanos. En este momento hay 8 corredores biológicos interurbanos en la gran área metropolitana. ¿Eso qué significa? Que estamos construyendo un tejido verde a través de las microcuencas, a través de esos caminos verdes que le llamamos trama verde, que es arbolado urbano y restauración ecológica. La importancia de la académica, imprescindible. Recientemente no había opciones. No, todo lo que aprendíamos o todo lo que sabíamos de arborización había sido de manera autodidacta. Recientemente, hace 2 años, la Universidad Nacional, en la Escuela de Ciencias Ambientales, da el curso de arbolado urbano. Este año se abrió por primera vez en la UNED como optativa el curso de arborización. Y en el INA también están dando el curso de arbolado urbano. Entonces creo que es un gran avance a nivel de país tecnificarnos en un tema tan importante como es la arborización. Realización, también se han hecho más de 20 documentos contesiarios en temas de arbolado urbano, conectividad de la trama verde, corredores biológicos interurbanos,
y significa que los estudiantes y que los futuros profesionales se han interesado en el tema de ecología urbana a pesar de que no se daba esas disciplinas en la academia. Y también se han producido artículos científicos vinculados a la ecología urbana. Y otra oportunidad que tenemos son los corredores biológicos interurbanos, donde a través de ellos estamos fortaleciendo la trama verde. No sé si ya se me pasó el tiempo, no quisiera, porque me faltan todavía algunas cositas, pero no quisiera… Si querés, igual, como nos podemos acomodar de aquí al tiempo que tenemos, pero si querés… ya voy a terminar. Está más rápido. Ok, muy bien. Entre las oportunidades que también podemos mencionar están pues la experiencia de la Municipalidad de San José para poder también compartir experiencias de arbolado urbano con otros municipios. También en estos procesos de arbolado nos colaboró la cooperación alemana a través del proyecto Biodiversity, donde le dio un empujón fuerte a los corredores biológicos interurbanos, también con PNUD a través de TEU. Siento que ayudó a poder darle mayor músculo al concepto y a los programas de arbolado. Y también actualmente el primer PAN que tenemos en el Distrito Carmen, creo que es una oportunidad para poder trabajar allí un jardín botánico vinculado a las especies del bosque húmedo premontano. Entonces el PANU va a ser el primer parque natural urbano, es un tipo de área silvestre protegida y en el plan de manejo dice que podemos trabajar un jardín botánico. Entonces también creo que esto es una gran oportunidad para tal vez, si no tenemos un vivero estatal, ver cómo buscamos socios y poder establecer ese vivero estatal. ¿Qué acciones o procesos podemos impulsar para reeducar a los habitantes acerca de la importancia del árbol urbano? Bueno, aquí es imprescindible la educación ambiental urbana. Yo tengo una licenciatura en educación ambiental. Recién cuando yo empecé a trabajar en la municipalidad me decían, pero ¿para qué la educación ambiental? La educación ambiental es para las zonas rurales, para donde tenemos recursos naturales. Aquí también necesitamos educación ambiental para la parte urbana, donde los recursos naturales también están más acechados. Entonces necesitamos dar educación ambiental. Lastimosamente no tenemos educación ambiental en el Ministerio de Educación Pública. Anteriormente lo había, anteriormente teníamos un área, ahora no. Entonces creo que también eso es un reto a nivel de gobierno local, de poder trabajar con las escuelas, con los colegios, con la comunidad, en dar a conocer la importancia de los árboles en la ciudad. Tan importante es el árbol que está en el Parque España como el que está en Talamanca. Tan importante es el árbol que está al frente aquí en el Polideportivo como el que está en Península de Osa. Entonces, da otros servicios ecosistémicos, pero sigue siendo importante. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Tal vez destacar, bueno, sí, toda esta parte técnica que nos venís a compartir, ¿verdad? De todos, lo que se le ha ido dando forma para dar guía, ¿verdad? Porque en gran parte tal vez a veces la gente hace las cosas por buena voluntad, pero no necesariamente con la mejor guía y no necesariamente termina haciéndola bien. Y por ahí destacar, tal vez porque tal vez entre lo que nos compartes y tal vez destacar algo que vos me compartís siempre. Cuando uno trabaja con unos árboles hay que recordar que son seres vivos, ¿verdad? Y también partir que Gaby nos comparte aquí mucho del qué y el cómo, pero recordar también de que son seres vivos también es entender el por qué, ¿verdad? El por qué mejorar esa relación, también por qué mejorar nuestra convivencia y saber que o sea, un poco también dar vuelta también es que también mencionaste que el tema de los recursos naturales, pero no vernos necesariamente únicamente como eso, porque es como verlo como recurso, sino entendernos bien de qué implica trabajar con introducir seres vivos que atraen otros seres vivos y que propicien más la vida. Entonces, creo que por ahí nos compartiste mucho el soporte técnico que nos permite garantizar eso, en beneficio de nosotros, pero también darle, como mencionaste, esa parte de dignidad al mismo árbol, ¿verdad?
Sí. Okay. Bueno, pasando. Con esta introducción intensa, vamos a dar el paso aquí al compañero Giancarlo Pucci, Giancarlo Pucci Golcher. Para comentar sobre Giancarlo, él es facilitador de procesos de reconexión internos apoyados por la naturaleza desde la vulnerabilidad, la belleza y la sabiduría del cuerpo. Parte del Presence Institute and Together Ideas, organizaciones que trabajan espacios de innovación basados en la acción consciente. Es fotógrafo con especial impulso por la mirada aérea y los árboles, explorador de la paternidad consciente, coiniciador del movimiento Modo Avión, el cual impulsa una niñez y una adolescencia más conectados con la vida y menos atrapados en una pantalla. Con un máster en liderazgo estratégico para la sostenibilidad en Suecia, ha cofundado iniciativas pioneras como Árboles Mágicos, ganadora del premio Stephen Schmidtny, disculpen la pronunciación, y el editorial Pucci, una empresa B destacada en Costa Rica. Con eso doy paso y le paso la palabra al compañero. Voy tal vez dar aquí una guía porque el compañero me pidió que le diera una guía. Entonces recordar también las preguntas que nos venía comentando Gabriela. La primera, tiene que ver con ¿qué lo motivó o ha motivado a incluir los árboles como elemento generador, provocador, catalizador en su quehacer? Que nos comentes también un poco de cómo incorporas eso en tu enfoque de las acciones, el enfoque. Y lecciones aprendidas también de parte de eso. Sí. Gracias Alonso por la invitación y por abrir este espacio para explorar nuestra conexión con los árboles y cómo traerlos más a las ciudades y visibilizarlos más. Así que dijiste al inicio que los panelistas traíamos distintas perspectivas, entonces voy a procurar complementar la experiencia técnica que ha tenido Gabriela aquí en San José y en distintos corredores interurbanos para traer otra mirada. No preparé una presentación, sino que más bien a partir de lo que he estado escuchando, sintiendo y un poco honrando, que intuyo que están aquí por alguna razón, es que quisiera confiar en eso y traer una mirada del árbol que tiene que ver no solo con los servicios ecosistémicos, que son evidentes, que tiene que ver no solo con los beneficios, ya no solo ecosistémicos, pero urbanos, pero también con una mirada de ser un espejo para los seres humanos, de ser un acompañante en nuestro propio desarrollo personal y crecimiento. Y mencionó usted la palabra dignidad y me parece bellísima traer esa palabra porque en un entorno donde hay un árbol, sin duda hay un potencial de dignificarnos mucho más grande. Ayer pasando por Santana veía un árbol de Guanacaste gigante que hay enfrente de una ferretería que todavía dichosamente cubre la calle y siempre que tengo años de verlo y un poco como casi rezando porque siga ahí mucho tiempo más, porque ha habido varios otros árboles de Guanacaste gigantes que han ido siendo talados. Y la sensación de compañía que trae ese árbol, de frescura para la vista también, no solo para la piel y los sentidos, es magnífico y es impresionante. Entonces, lo que quiero de alguna manera, así como ese árbol de Guanacaste me trajo algo que no estaba ahí hasta que no lo vi, es un poco en este espacio, no solo con los que vinieron físicamente, sino los que están
en su casa o en algún dispositivo, es invitarnos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Okay? Entonces, quisiera, así como me vino a mí ese árbol de Guanacaste, invitarles a que en este instante ustedes también traigan aquí algún árbol urbano. Puede ser un árbol que se toparon ahora de camino, o que está en sus barrios, o que en alguna otra etapa de sus vidas estaba ahí. Tal vez se subieron a ese árbol. No, nada más traerlo internamente para sentirlo aquí cerca. Y si ya todos levanten la mano si tienen algún árbol presente. ¿Ok? Y más que las características y especie y demás cosas que podríamos ver de ese árbol, si visualizan ese árbol, ¿qué más hay alrededor de ese árbol? Probablemente aves, insectos, si es un árbol urbano, casas hay alrededor, o comercio, o un área verde, hay gente pasando, puede ser hasta gente conocida de ustedes, si es un árbol que sienten cerca. Y aquí vienen unas preguntas para nosotros mismos. ¿Qué sentimos al mirar ese árbol desde un lugar más pausado? No solo desde la carrera para arriba y para abajo hacia el trabajo, hacia algún lugar, pero de un lugar más pausado. ¿Qué sentimos cuando nos detenemos a ver ese árbol? ¿Qué sentirá ese árbol al percibir nuestra presencia ahí? Y aquí traigo esa palabra, así como nombramos dignidad, la presencia que tiene un árbol se percibe, ¿verdad? Se percibe, se siente, nos impacta en nuestra salud mental, en nuestra sensación de bienestar. No voy a mencionar estudios porque ya por dicha ya no hay uno o dos, o sea, son cientos de estudios en todos los países del mundo y está más que demostrado. Entonces, la presencia que tiene un árbol nos puede amplificar nuestra propia presencia, nuestra propia sensación de conexión, nos puede acompañar a recordar ese espacio más amplio que también habita en nuestro corazón, en nuestro ser, que se nos olvida y que está ahí siempre accesible para nosotros, pero que los árboles, al tener ese campo electromagnético que según por ejemplo el HeartMath Institute, que ha estudiado por años la ciencia del corazón, los seres humanos tenemos campos electromagnéticos del corazón, la cabeza, el estómago. Esto está científicamente comprobado. La cabeza es un campo un poquito menos amplio. El corazón pueden ser varios metros, más probablemente usted que está sentada por allá nos podamos percibir a partir de ese campo electromagnético. Por eso cuando alguien entra a un salón, sentimos algo, desde algo agradable o algo un poco no agradable. Igual con un árbol, tiene un campo electromagnético y al estar en presencia de un árbol eso se amplifica. Por eso se siente tan agradable. Entonces aquí traigo otro elemento y tiene que ver con cuando hablamos del árbol y del árbol urbano y de los servicios ecosistémicos, suena desde mi sensación a veces algo distante, suena una cosa, suena como un elemento, suena como un activo inclusive, ¿verdad? Cuando desde mi experiencia, y ahora puedo conversar un poquito de árboles mágicos y la experiencia con árboles mágicos, donde más he visto personas querer no solo plantar un árbol, pero que crezca y que realmente conviva con nosotros, es desde la realización de que ese árbol no es solo una cosa, o no es solo un elemento paisajístico.
o estético, y digo elemento paisajístico cuando se interpreta como un montón de elementos separados los unos de los otros y no integrados con una intención en la experiencia de la persona que así lo vive. Entonces, el mirar a los árboles desde un lugar más íntimo, desde un lugar menos distante, genera un cambio que permite encontrar todas las posibilidades que se requieren para poder verlos más en la ciudad, entender mejor cuáles especies son las que se deberían plantar, aprender a podarlos de una manera amorosa y no, voy a usar machetearlos, ¿verdad? Sin considerar la arquitectura de ese árbol y el impacto que tiene esa poda. Entonces, creo que más que experiencias es como traer una pregunta abierta que yo mismo la sostengo, ¿verdad? Y es cómo podemos acercarnos más a la naturaleza, a los árboles, desde un lugar de reconocimiento de eso que compartimos, que es la vida, y no solo desde el punto de vista, digamos, técnico, que es la herramienta que está al servicio de eso que está queriendo crecer y verse más, no solo en las selvas, pero también en la ciudad. Entonces, hace más de 15 años inicié una organización que se llama Árboles Mágicos, y la palabra magia es porque sentía que había algo que yo estaba sintiendo, que otras personas sentían, pero que no tenía palabras, ¿verdad? Y a veces necesitamos ponerle palabras, para creer en algo necesitamos verlo, pero hay muchas cosas que no se ven, pero que están ahí. Y a lo largo de estos 15 años ha habido experiencias de generar espacios para plantar árboles, y plantamos por muchos años más de 35,000 árboles. Muchos crecieron y están grandes, muchos no crecieron, porque como bien lo decía Gabriela, el mantenimiento, por lo menos en esos 2 años, es vital. Generamos espacios para atraer personas a apreciar y ver los árboles urbanos con una mirada distinta, y eso lo hemos hecho en colaboración con Río Urbano, con Chepecletas, con otras organizaciones amigas. Y bueno, a partir de la fotografía también ha habido como un impulso por compartir esa belleza. En lo particular, los árboles la floración de los árboles es algo que me ha permitido aprender un montón de árboles. Usted ahora decía que su nombre artístico, no sé si me voy a atrever a decirlo, pero que era Gabriela Rosia, como el Tabebuya Rosia. He aprendido mucho de los árboles a partir de los colores. Me pasa todavía que yo veía un color de una flor de un árbol y yo ya sabía si conocía ese árbol o no. Y cuando no lo conocía era una curiosidad tremenda que tenía que saciar para poder, no sé, abrirme a conocer más a ese árbol. Entonces, la experiencia de todos estos años ha sido que hay un montón de barreras. Ha habido experiencias frustrantes, por ejemplo, de hacer una plantación, todo el cariño del mundo, y después una municipalidad llega y manda una cuadrilla que ni siquiera es propia, y si acaso 2 árboles de 500 sobreviven, y es un dolor, ¿verdad?, que se siente, y recordar y sentir a toda la gente que fue ahí a plantar. Y de cada vez que he pasado por alguno de esos lugares me duele el corazón, y hay una frustración, porque más allá de los árboles y el servicio ecosistémico que se perdió porque se cortaron, es el dolor de sentir de que están ahí y no están siendo dignificados como tendrían que serlo. Entonces, llevo 12 minutos, así que voy a ir empezando a cerrar. Pero entre más dignifiquemos los árboles, su espacio en la ciudad, el entorno que tienen, casi para mí deberían ser venerados por todo lo que nos dan de manera absolutamente generosa. Se me viene otra palabra también, que cuando pienso en ese árbol de Guanacaste y quizás algunos de los árboles que ustedes trajeron a este espacio, es compasión.
esa pregunta, ¿qué sentirá ese árbol con mi presencia o con la presencia de todos nosotros cuando pasamos por ahí? Yo siento compasión, la compasión de que a pesar de que la acera lo estripa, el cable pasa y lo chapean, ¿verdad? Todos los gases que se emiten alrededor de ese árbol, los rótulos que le pegan, etcétera, etcétera, etcétera. Ese árbol está ahí y sigue brotando, sigue simplemente su impulso natural de transformar dióxido de carbono, oxígeno y tantas otras cosas. Entonces, siento que los árboles son un regalo, no solo para sostener los signos vitales de la vida del planeta, pero también para recordarnos que hay algo más allá que no vemos, pero que está aquí en nosotros, que está aquí en nosotros, que está aquí en nosotros, incluidos los árboles, y que cuando nos detenemos a mirar desde un lugar con una curiosidad aún más atrevida, se puede potenciar una transformación en la manera en la que vivimos la ciudad, los árboles y nosotros mismos. Así que por ahí lo voy a dejar. Gracias, Yanka. Por ahí me interesa destacar, sí, ¿verdad? También todo lo que planteas desde el tema del tema de esa presencia y también de esa conexión, ¿verdad? Pero también traigo a colación, yo conocí primero el libro antes que vos, Árboles Mágicos, pero ese libro de Árboles Mágicos siempre me llamó la atención, ¿verdad? No sé por qué. Tiene ese árbol, creo que eran flores amarillitas. Bueno, creo que sí, corteza amarillo. Importante creer en la magia para poder verla, ¿verdad? Y yo creo que también esa parte de la conexión también es no pensar que la magia es externo, sino que tiene que ver también con esa parte de esa conexión con la vida y que es un poco también de no ver lo que salen desde esa parte racional, sino desde qué nos conecta con esos seres vivos y con esta esencia misma de la vida, ¿verdad? Entonces por ahí poner valor también mucho de la experiencia de lo que implica en la vida de una persona o en la vida de la ciudad también un árbol, ¿verdad? Porque hay muchos árboles que ahí siguen por generaciones, ¿verdad? Y forman parte también de esa vida de la ciudad. Pero bueno, sí. Gracias. Y bueno, por último, tenemos aquí a la compañera Carol Sanabria Méndez. Ella es arquitecta, graduada de la Universidad de Costa Rica y máster en paisajismo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha realizado estudios de escultura en la Facultad de Bellas Artes de la UCR, como también de danza contemporánea, actuación y escenografía. Ella es docente en la Escuela de Arquitectura de la UCR desde 2021, en donde ha trabajado temas de diseño, cuerpos de agua y arquitectura paisajista. Ha participado en proyectos de diseño urbano y gestión participativa del espacio público en comunidades como La Carpio, Cieneguita y Barrio Amón. Actualmente trabaja como consultora independiente en temas de arquitectura y paisajismo. Sin más, le paso la palabra a Carol. Gracias, buenas noches, gracias por estar aquí a pesar del frío. Y yo sí les traje una presentación cortita, pero bueno, son unos temas que me interesan compartir. Si quieres, ¿la pasas, Alonso? ¿O no tenés? Bueno, tal vez. Bueno, les cuento. Básicamente son 3 temas, a lo que estoy llamando árboles vagabundos, la memoria y el agua. Ah, ok. Está ahí. Sí, la siguiente.
Entonces, los árboles vagabundos. Este término lo tomé de un libro de Gilles Clement que se hace llamar Un jardinero planetario y hace un libro que se llama El elogio a las vagabundas. Las vagabundas son las especies que tienen, digamos, como una movilidad más libre, lo que llamamos muchas veces mala hierba, ¿verdad? Y creemos que no son tan importantes. Están en espacios donde muchas veces no pensamos que no deberían de estar, ¿verdad? Entonces traigo un textito corto para ir profundizando un poco de ese libro. Dice, para empezar, se ataca a los seres que no tienen nada que hacer aquí, sobre todo si aquí se sienten felices. En primer lugar, hay que eliminar, después ya se verá, regular, contabilizar, fijar las normas de un paisaje, las cuotas de existencia. Declarar enemigos, pestes y amenazas a los seres que osan traspasar esos límites, ¿verdad? Entonces, en este caso me gustó la idea porque obviamente lo que hace es resaltar esa condición vagabunda como algo bueno y esta imagen es de San Pedro, ahí por la universidad, donde empezó a crecer un arbolito justo que acaban de pintar todos los murales de grafitis que habían, ¿verdad? Entonces, ¿puedes pasar? Estos árboles vagabundos para mí representan una resistencia, ¿no? Es esa resistencia a no solamente una cualidad, digamos, de un suelo o una condición, como vemos en la foto, ¿verdad? Difícil, sino una resistencia también a ese control humano, ¿verdad? Yo estoy planteando más bien como lo opuesto tal vez a todo, que digamos tratamos de controlar todo y tener como esos espacios de paisaje tradicionales, ¿verdad? Este es un guarumo que está aquí, ya lo quitaron, ya pasé la semana pasada, esto es por mi barrio y dije, sí, se va a hacer gigante, pero bueno, tuvo una vida ahí corta y esta es una pequeña piperácea que tal vez también tiene un montón de propiedades importantes a nivel ecosistémico. Entonces, quería traerles frases un poco para que vayamos cambiando como esa idea del paisaje. Expresiones que he escuchado de clientes, ay no, es que ese árbol es muy corriente, ¿verdad? Porque le dije que trabajáramos con unos guarumos en una restauración. Entonces, es una especie nativa, pionera, su fruto es alimento para aves y murciélagos, las hojas son alimentos para osos perezosos y tiene una simbiosis súper importante con las hormigas del género azteca. Entonces, es corriente, juepuchis, ¿verdad? Qué difícil. Y es cierto, crecen en los charrales, en los lotes baldíos. Bueno, yo tengo ahora uno nuevo en mi jardín que en cuestión de 5 años se hizo gigante. Pero bueno, me parece que no solamente cumple con una función ecosistémica, sino también estética, ¿verdad? Tiene o sea, sus hojas en este tamaño, en mi casa son de este tamaño, los frutos nuevos son impresionantes, entonces también, ¿qué nos imaginamos? Digo, las floraciones estas bellísimas también son parte de ese paisaje, pero hay otros árboles que no hemos contemplado dentro de una estética más costarricense y tropical que están ahí presentes. ¿Puedes pasar? Otra expresión, ay no, es que la hoja de ese árbol ensucia mucho, ¿verdad? Este es el guacamayo, es de mis árboles favoritos en este momento, lo estoy usando en todo lado, me encanta estos racimos y estas hojas que me parecen como prehistóricas, ¿verdad? Es otra especie pionera, son de las que llegan primero después de una situación, ¿verdad?, de algún percance. O sea, tengo pájaros todo el día, también en la casa, de aves y mariposas, ayuda mucho a la protección de los suelos y al manejo, digamos, de la erosión en los ríos. Entonces, esta es otra de las especies que yo digo, a mis estudiantes les digo, usémoslas. Yo me imagino, este árbol en pleno San José me encantaría, ¿verdad? Y es cierto, ahora acabamos de trasplantar uno a la U y lo llevamos con todo el cuidado porque ya hemos trasplantado y no le gustó. O sea, tiene suelos pobres, pero igual es delicado, entonces hay que saber, ¿verdad?, cómo ir, ahí vamos como aprendiendo un poco más acerca de él. Entonces, bueno, es como cómo cambiamos esa visión, ¿verdad?, que antes, ¿se acuerdan cuando estaban todas las aceras llenas de laurel de la India? Que uno decía, pero ¿por qué sembramos esos árboles? ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo empezamos a cambiar estas estéticas por otras plantas? Más que estética tropical, a mí me gusta la estética del charral, lo decimos mucho, ¿verdad? Porque el charral es lo que decimos, ay no, es que qué feo que se ve, qué peligroso. Yo les digo a mis estudiantes, ahora van a diseñar con estética del charral. Se acabaron los setos, se acabaron las plantitas recortadas y todo como ahí, porque eso no funciona, ¿verdad? Entonces, el segundo tema es la memoria,
¿verdad? Que ya le hablaron un poco ustedes dos y me parece muy linda esta relación de nuestra historia individual con ciertos árboles, ¿verdad? Cómo vamos viendo a lo largo de nuestra vida qué relaciones hemos tenido con los árboles. Hace poco estuvimos en un taller con la artista Verónica Navas en Teorética y hicimos, ella nos invitó a hacer un ejercicio que era conectarnos con un árbol que haya sido importante en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo quise ir un poco más allá y pensé, wow, ¿cuál es el primer árbol que me acuerdo de niña? Y fui haciendo como un listado, como si pudiéramos hacer una línea del tiempo, y los invito a que lo hagan en la casa porque es maravilloso. Y me di cuenta que desde niña, adolescente, ya más grande, en las diferentes casas que he tenido, siempre hay árboles que han estado ahí y con los que he tenido una relación muy fuerte, ¿verdad? En este caso, el árbol que yo elegí era el poró tico, porque me recordaba, ¿puedes pasar? Ajá. ¿Verdad? ¿Qué es este? El de los cuchillitos, lo ubican, el eritrina. Me recordaba que mi abuelo, íbamos a andar a caballo con mis primos y siempre nos decían que eran cuchillitos y entonces íbamos, ¿verdad? Era toda una atmósfera en Turrialba, entonces fue toda esta, digamos, como relación. Pero bueno, además de esa relación afectiva, son también árboles que se usan mucho en cercas vivas, que evitan la erosión, que las flores alimentan a los colibríes, que los frutos también alimentan a los pericos, estabiliza suelos y protege también los mantos acuíferos, ¿verdad? Entonces digo, bueno, esta es otra de las especies vagabundas, ¿verdad? ¿Qué corriente? Bueno, no sé, ahí está siempre, pero ¿qué tan importantes son? ¿Y por qué no empezamos a hacer jardines justo con esas especies? Ajá. Y este es otro árbol que surgió de una de las compañeras del taller, Silvia Monge, del huitite, y les quería leer porque me pareció como maravilloso, ¿verdad? Ella hizo como esta especie de poema que dice: huitite, mi abuela tenía una forma particular de andar el jardín. Nadie caminaba como ella entre las plantas, nadie entendía también el diálogo entre la estaca y la tierra, la semilla y el agua, el verde y la luz. Aprendí con ella de la conjunción entre la lluvia de oro, el huitite y el sol, y supe para siempre que la belleza compartida suspendía todo aquello herido entre nosotras, que la incertidumbre podía detenerse de 3 a 5 en el extenso patio trasero de la casa de mi abuelo. ¿Verdad? Entonces, esto es otro del resultado de ese taller, ¿verdad? Como esta relación en diferentes formas, algunas dibujaban, otras escribían, era una forma como de conectarnos con esas especies. Y bueno, igual el huitite, ¿verdad? Mis tíos de Naranjo que son así como, me dicen, corte eso es pura mala hierba, eso no sirve, es una cochinada, y así, ¿verdad? Entonces yo les digo, no, eso es biodiversidad, déjemela ahí. Entonces ya ahora me vacilan y solo me dicen biodiversidad. Y ahí le creció la biodiversidad, me dicen, y yo, bueno, gracias. ¿Verdad? Ella también es pionera, es alimento para aves y mariposas, regenera suelos degradados y también protege los mantos. Ajá. Y por último, el agua. En realidad les quería hablar sí, como de las comunidades de árboles en la ciudad, que son como los corredores, digamos, ribereños, ¿verdad? Y las aguas. Esta es una foto de la Quebrada de los Negritos, tomada, digamos, desde la salida de derecho, ¿verdad? Barrio queda como allá. Hemos estado trabajando ahí los últimos 2 años con los estudiantes de paisaje y bueno, hemos hecho este trayecto varias veces, ¿verdad? Es maravilloso, para mí debería convertirse en un parque fluvial, tiene todas las condiciones cuando arreglemos el asunto de, aquí es donde está todo el conflicto de las inundaciones, ¿verdad? Al terminar este tramo, que entubaron, por eso ven que esta parte está como verde y todo esto negro, porque se sube el agua y muchas especies y prácticamente se están como ahogando, porque donde llevan 2 años inundadas, el otro día pasé y vi las raíces del otro y ya está casi muriéndose porque está totalmente asfixiado, ¿verdad? Pero entonces les traía este mapita para que habláramos de eso, de los cuerpos de agua. Lo que está en fucsia es la cuenca del río Torres, ¿verdad? Todo ese es el río Torres y está la Quebrada de los Negritos, por aquí es donde estamos después de la U. Pero quería traerles todo el mapa para que vieran, como digo, las comunidades de árboles son esto que están negros, son todos los corredores ribereños que se van adentrando en la ciudad, ¿verdad? Eso es toda la parte, digamos, de Rancho Redondo y el este, ¿verdad? Del bosque, y vemos cómo van esas comunidades de árboles
adentrándose. Hemos estado trabajando con los estudiantes también y el biólogo Luis Sandoval, que es experto en aves, para también identificar cuáles especies. Él nos va un poco guiando de cuáles son las necesidades de los tamaños de los parches para que ciertas especies vivan. Y nos pareció algo muy curioso porque ellos tienen conteos en las 3 fincas de la U. Y este parche, que si ustedes ven es bastante grande en medio de la ciudad, finca 2, hay un ave que solamente hay una pareja ahí porque nos dijo, ese parche es pequeño para esas aves. Y vean el tamaño. Entonces, ¿verdad? Empezamos también a pensar en otros seres, como las aves, que tienen otros requerimientos de grupos y comunidades de árboles, ¿verdad? Y de dimensiones que son diferentes a las nuestras también. Anterior, por favor. Esta foto, si ven, que es como muy impactante, ¿verdad? De ese tramo que les estoy diciendo entre Derecho y Barrio Dent. Es la primera vez que fuimos a la gira que ya estaba esto inundado, pero parece como un humedal, ¿verdad? Pero vean esta multiplicidad y esta estética así de jungla, charral, caótico, vagabundos, todo lo que digamos, ¿verdad? Es un poco como imagínense poder ir ahí atrás a tomarse un cafecito, un vinito, digamos. Yo creo que tenemos que cambiar como esa relación con nuestros ríos, ¿verdad? Ajá. Y bueno, relacionado a estas comunidades de árboles, relacionadas a los ríos, les traigo el sotacaballo. Es también de mis favoritos y lo pudimos ver muchos en cipreses, en la comunidad de cipreses que fuimos de gira con Alonso. Y bueno, son maravillosos, ¿verdad? Son melíferas, son alimento para aves, hospederos de mariposas, controlan la erosión de forma increíble, ¿verdad? Tienen un crecimiento más lento, hay que chinearlos más, ese es el problema. Pero bueno, y mejoran la capacidad de infiltración del agua. Y, adelante. Y bueno, estos son los vagabundos, aquí están, y muchas gracias. Sí, rescatar mucho, digamos, de esto, digamos, de tal vez el ser humano busca controlar, ¿verdad? Y mucho de eso se refleja en cómo nos apropiamos del territorio, ¿verdad? De una otra manera, cuando uno le dicen le limpiamos el terreno, es volarse todo, aplanarlo y ya queda listo, ¿verdad? Pero es negarlo, ¿verdad? Negar sus cualidades, su identidad y su misma esencia. Y creo que también dentro de eso es tal vez ese soltar el control y dejar ser, ¿verdad? Porque de otra manera entre estos vagabundos es quitarse tal vez esas ideas que tiene uno de lo que debería ser, porque a veces uno se cuestiona de dónde viene eso, ¿verdad? De ese dónde debería ser, y para reconocer el territorio, reconocer lo que hay y entender más bien de que uno debería construir desde lo que hay, desde la esencia del territorio, y cuestionarse desde dónde vienen esos, deben ser, ¿verdad? Pero bueno, sí. Gracias a las 3 personas acá, a Yanka y a las chicas. Vamos a ir dando paso a la segunda parte de la sesión, que es modo más de preguntas y comentarios del público. Pero vamos a abordar aquí a las personas que están aquí presentes, dar el espacio para quienes quieran consultar, comentar. Y ya, perdón, ¿quién primero? Sí, más bien el micrófono mío. De aquí para allá, perdón. Ok, primero yo entonces. Ok. Buenas, mi nombre es Carlos, estoy terminando ahorita la licenciatura en biología justamente y me identifico mucho con lo que mencionó usted, ¿verdad? De esta gente como que se emociona por toda esta parte de la ecología urbana y como que no ve mucho en la parte académica. Bueno, Chifras sí lo conocí, pero como que no se ve mucho y como que uno va aprendiendo solo y como que uno le va agarrando como cariño. Digamos, yo a los árboles y a las plantas me costó mucho, digamos, porque antes lo veía como un parche verde que decían, ¿verdad? Como que
como que no distinguía una planta de la otra y ya con el tiempo como que le fui agarrando como cierto cariño. Y mi comentario es particularmente con este concepto que vos mencionaste de la estética del charral, que me fascinó, porque sí pasa mucho con las plantas nativas, que cuesta mucho comunicarle a las personas tal vez que están acostumbradas al césped o a las plantas así cuadraditas o que tienen forma de carro, ¿verdad? Y de hecho, si usted va a un vivero, lo que ve son especies que vienen de África, especies que vienen de Australia, que no están acostumbradas, y las plantas que han estado acá, que por miles de años, que han evolucionado con todo el resto de seres y las condiciones que hay acá, son las especies nativas, son las especies de charral. Y es hasta cierto punto racional buscar esa estética de charral, porque es lo que sobrevive y es lo que conecta bien con el resto de cosas. Y mi pregunta es, y va también con algo que vos mencionaste, de esta educación en biodiversidad, digamos, de las personas. ¿Cómo transmitís vos o ustedes en general como a las personas que tal vez no están como tan metidos en cosas de biología, esa importancia como esa importancia de las cosas que son tan cotidianas y que tienen como esa connotación tan negativa muchas veces? Bueno, yo le voy a contar un poco desde mi experiencia con los estudiantes, ¿verdad? Creo, bueno, o como estaba diciendo, con mis tíos de Naranjo y así, poco a poco, pero creo que, bueno, ahora nos pasó una experiencia que fue muy bonita, que tuvimos que hacer unos jardines de arquitectura, algo muy pequeñito, ¿verdad? Pero yo siento que para los estudiantes fue muy importante poder tocar y sentir las plantas y ¿verdad? Ese traslado y ver qué linda se ve la pascuita a la par de la no sé qué y todos, y yo hablándoles de porque sembramos un guacamayo, ¿verdad? Y les dije, bueno, ese guacamayo de aquí a que ustedes se gradúen, y no es que se van a graduar en 5 años, es que se van a crecer rápido, así que, ¿verdad? Póngale, porque es cierto, o sea, si él está bien, ya está de este tamaño, lo sembramos hace, ¿verdad? Si él está bien, va a crecer rápido. Y vieras que esa relación, porque entonces todos empezaron a dibujar, y digamos, diferente tal vez a clases más que siempre estamos hablando, vamos de giras de campo, como que esto de hacer el jardín, les hizo como una conexión, fue un jardín, digamos, polinizador, así, ¿verdad? Pero me dijeron, profe, qué bonito hacer esto porque ha sido una forma de relacionarme diferente con las especies, ¿verdad? Ir como conociéndolas, así que yo pienso que puede ser como un camino. Lo que podría aportar ahí es la combinación de cabeza, corazón y manos, te dan una experiencia muy integral. Entonces, cabeza, aprender ¿verdad? Todos los datos curiosos y por qué se llama así, ¿verdad? Todas las particularidades de ese árbol. El corazón, que es, yo el guarumo lo adoro también, ¿verdad? El guarumo para mí, la arquitectura, las hojas, obviamente toda la conexión con las hormigas, pero sí, como que me evoca a ese mundo tropical, divertido, amoroso, que somos las personas latinas o que hemos, ¿verdad? Que estamos conectados a esta región. Entonces es como la parte emocional y las manos, hacer el jardín, ir a plantar, ir con tus hijos o ir con un grupo de personas. Entonces es esa combinación, cabeza, corazón y manos. Me encanta eso. Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia que yo he tenido. Ha sido trabajar cuando hacemos trabajos de plantación, es siempre dar una breve reseña de las especies que se van a plantar, la importancia de ellos, los servicios ecosistémicos, igualmente la mejor forma para plantarlo. Entonces, esa ha sido como la vinculación entre lo teórico y lo lúdico. Eso es lo que, digamos, he hecho en mi experiencia laboral. No solamente llegar a plantar, y siempre me gusta decirles, esto solo es un 10%. O sea, el 90% es el mantenimiento, cuidado, poda, venir por lo menos 3 años a cuidar esos árboles, y de hecho con algún voluntariado lo hicimos porque querían tener esa experiencia, no solo plantar, sino el cuidado de esos árboles.
Ok. Yo para empezar, digamos, siguiendo un poco el ejercicio de Yanka, digamos, diría uno es, les recomiendo que vayan a Liberia y en Liberia a la calle paralela que hay a la principal por donde entra uno, la anterior, casi que como cortándola a la tercera, debe ser como la tercera avenida o calle, es curioso porque hay un cruce de calles y en medio un guanacastón impresionante, pero grandísimo. Y dice uno, wow, pero ¿cómo es esto posible, no? Y eso para mí me da, digamos, primero un reconocimiento hacia los liberianos que han sabido respetar ese árbol, ¿verdad? Porque está en el sitio peor del todo. Imagínense, dos calles cruzándose y en el propio centro y un animalote, digamos, de 3 metros de diámetro, 4 metros, es gigantesco, ¿no? Entonces, ¿cómo perdura, no? Y siguiendo con el tema este justamente de que el árbol es un ser, que tiene sus derechos, todo eso, quería saber un poco tu opinión acerca de una actividad que ha hecho la Municipalidad de San José, que me parece a mí horrorosa. A esos seres vivos de derecho y de todo, les ha puesto una plaquita de inventario. Y yo cuando veo eso, hijo de pucha, me da una pena porque veo unos árboles así que son esmirriados, chiquititos, y con esa placa, y yo digo, ay, hijo de pucha, es un inventario, es un recurso natural, no es un ser vivo, es un recurso, ¿no? Y bueno, eso por una parte. Con Gaby, digamos, bueno, me llama la atención, digamos, que manifiesta la necesidad de tener ese vivero nacional y ustedes tienen viveros municipales. O sea, no entiendo esa duplicidad, digamos, de los viveros ahí. Si realmente existen viveros, casi que todas las municipalidades tienen vivero. Entonces no he entendido un poco la idea de eso que manifestabas. Y luego en el tema este que hablabas de cómo adecuar de alguna manera ese árbol a la ciudad y todo, yo digo, lo primero que hay que hacer es adecuar la ciudad para las personas, que implicaría aceras más grandes para poder tener árboles, porque si no, o sea, no encuentro, o sea, es que es difícil, es poner un árbol que sabes que te va a durar no sé cuánto tiempo y al final tienes que volártelo porque está justamente, vamos, te está cortándote la calle. Es peor que, digamos, que los trameros de que se ponen ahí a la par del mercado central cortando la calle, o sea, ¿me entiendes? Entonces es un tema, adecuemos primero las ciudades a las personas y no a los carros y luego convivamos con los árboles como seres, ¿no? Y luego, por último, digamos, para Carol, me parece excelente el tema este sentimental, ¿no? Digamos, de los árboles, ¿no? Y me venía esa imagen famosa de árboles con corazones o con dibujos, ¿no? Que digo, ya no sé ni se habla, ya no se preocupa, ¿no? Digo, qué pena lo que estamos perdiendo, ¿no? Porque ciertamente volvemos a decir lo que decía al puro principio, el darle la entidad de un ser vivo, de un ser, ¿no? De un compañero. Vamos contestándole en orden. Un compañero, vea, usted me acaba de hablar de ese árbol de Guanacaste en Liberia y yo lo conozco. Así como usted lo conoce, yo lo conozco. Ya no estamos hablando en genérico de los árboles, ni en genérico de los árboles de Guanacaste, pero el árbol de Guanacaste que está ahí. Cuando usted empezó a medio decir por dónde estaba, yo ya sabía cuál era. Y así, y me sucede con muchos árboles, y estoy seguro que ustedes también. Usted tenía varias fotos del guarumo que está aquí o del otro que está allá, porque sí creo que hay una particularidad de cada individuo y se puede establecer una relación con un individuo en particular y se vuelven referencias en la infancia, en la adolescencia, en distintos lugares, ¿verdad? Son parte de lo que somos. Si todo eso que estoy viendo también soy yo, ese árbol es parte de lo que soy. Ponerles una placa, yo no he visto las placas, la verdad, pegadas en el árbol. Ajá. Bueno, creo, mi respuesta corta es que me parece una intención valiosa que debe ser inventariarlos para saber a dónde están y ojalá cuidarlos, pero ejecutada de una manera muy invasiva, violenta y poco estética. Pero puede haber una buena intención detrás, no desconozco, pero al menos que alguien se esté fijando a dónde están, creo que hay algo de valor en eso, ¿verdad? Y por lo menos que lo esté sistematizando, pero definitivamente no metiéndole una placa ahí con unos clavitos. Vea qué lindo hubiera sido, por ejemplo, participar a la comunidad y ponerle nombre a esos árboles. No solo el nombre científico, pero el árbol de la esquina del parque de no sé qué.
y que le pongan un nombre, la gente, los vecinos, y le pones una placa no clavada a la par con el nombre de ese árbol, entonces ya podemos hablar y decir, mira, ya está Carol o Gabriela o Giancarlo, pero se están refiriendo a un árbol, ¿verdad? Ahí está Carol la Guarumo, por ejemplo. Entonces sí, acercarnos, darles el espacio que merecen. Yo voy a hacer una referencia con respecto a eso. Los inventarios son primordiales para el mantenimiento civicultural de los árboles. Hace 15 años se hizo el primer inventario, para eso me contrató la municipalidad, hace más de 15 años. Lo hicimos muy rudimentariamente, lo hicimos con voluntariado, pero lo hicimos sin plaquita, pero sí lo hicimos con una ficha técnica, y ese árbol está dentro de un sistema de información geográfico. Entonces, hace más de 20 años que jamás íbamos a imaginar que íbamos a tener en San José un inventario de esa manera, y lo hice con muchos estudiantes, lo hice también con gente recién graduada. Entonces fue una experiencia bastante innovadora a nivel de país. Hay un artículo científico, 2 artículos científicos en Ambientico, donde habla la experiencia del inventario del arbolado urbano, por qué es importante, y también hasta vino un especialista del Central Park, vino gratuitamente a hablarnos de cómo lo hacían ellos, principalmente con voluntariado, y la necesidad de ligarlo a un sistema de información geográfica, y todavía esa información está con una ficha técnica. Recientemente está este inventario que usted menciona, el de la plaquita, que era dándole continuidad a esa primera experiencia de inventario del arbolado urbano. Toda la teoría, hablando desde la academia también, que soy profesora, esa es una de las recomendaciones para poder manejar el arbolado urbano, saber qué tengo, cómo lo tengo y dónde está. Entonces es imprescindible para poder gestionar correctamente el arbolado urbano, partiendo de que es un proceso muy caro. Bueno, nada más con respecto a eso. Yo no tuve que ver en este inventario, en esta última, porque ahora yo trabajo con restauración ecológica, entonces tal vez sería algo importante que hay que preguntarle a los compañeros, pero sí le comento que sí, que podría, no sé cuál sería, realmente tampoco estuve en ese proceso de inventario, este segundo inventario, estuve en el primero. Con respecto a lo de los viveros, la municipalidad tiene viveros, pero eso no significa que todas las municipalidades de la gran área lo tengan. Ese es uno. Y segundo, es un deber país, o sea, es un deber que tiene el país. Otros países tienen sus viveros donde lo gestionan a través de su Secretaría Ambiental, Ministerio de Ambiente. Nosotros no. Nosotros lo cerramos, creo que fue en el 80, si no me equivoco, y ese vivero del Estado le daba árboles al país, ¿me explico? Entonces nosotros necesitamos trabajar, porque es algo que también hacen fuertemente la crítica de tengamos mayor biodiversidad en la ciudad, plantemos árboles para los procesos de restauración, tengamos árboles para arbolado. Son diferentes las características de esos 2 árboles, pero además tenemos viveros que ofrezcan esa biodiversidad. No hay investigación. Entonces, ¿qué es lo que planteamos cuando fuimos ahí al segundo o al primer Congreso de Bosques Urbanos a Bogotá? Nos damos cuenta de esta plataforma de gobernanza porque hay guarumos en la arborización, divinos, hay helechos arborescentes, tienen bejucos. Nosotros no hemos metido esa parte, ese componente de bejuco. Entonces es ahí donde nos damos cuenta de esta plataforma de gobernanza. Entonces, si ellos lo hicieron, ¿por qué no hacer algo parecido de atiquicia? ¿Verdad? Lo ponemos, le hacemos ahí algunos cambios, pero entonces, ¿por qué no trabajar y hacer investigación, unir a la academia? Porque las municipalidades no podemos hacer tanta investigación, pero unir a la academia y decir, bueno, esta es una lista, por ejemplo, no sé si conocen a Jorge Poveda, supongo que sí, el mayor botánico. Hace 15 años le pido una lista, 20 años, Pove, ayúdame con una lista de especies. Me mandó una lista de especies por fax. Imagínense, yo la tengo ahí de recuerdo, y nos hablamos por teléfono porque creo que él estaba en Turrialba. Y cuando yo empiezo a verla, digo, ¿usted conoce estas especies? Porque yo no.
me dice, es que esas son las que tenemos que trabajar, Gaby. Estas son las especies que tenemos que hacer investigación. Y pues ahí ha quedado esa lista. Yo trato de divulgarla en la medida de lo posible, pero necesitamos viveros que produzcan esas especies de importancia ecológica, y como nivel de país le debemos eso al país. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, y qué dicha que se está grabando, porque mucha gente no pudo venir y queda un valioso archivo en el video. Quiero empezar con una mala noticia, después una buena noticia. Aquí voy a citar a un artículo. Si se consideran los datos desde 2010 hasta inicios de julio de este año, 2026, queda descubierto que las muertes en carretera superan un 25% la cantidad de personas fallecidas por asesinatos, ya que se registran 12.574 contra 10.059. Esa es la mala noticia. La buena noticia, hoy vengo de la UCR, donde usted enseña, y creo que ya son varios años, unos 3 o 4 años, un parqueo ahora es un parque. Maravilloso. Mi pregunta al millón es, ¿podemos tener más parques y menos parqueos, considerando que tenemos una flota vehicular de 2 millones sin contar las motos? ¿Podemos tener un país que tenga árboles, que tenga gente caminando, gente en bici, gente usando transporte público? ¿Cómo hacemos para luchar contra el carrocentrismo y motocentrismo que nos inunda? Muchas gracias. Yo creo que en el público varias personas hicieron cara como de que les gustaría contestar, así que me dan ganas de pasar este micrófono. Sí, yo. Es válido. Transporte público. Hay que reforzar los trenes, hay que hacer que los buses de Lumaca no exploten, hay que hacer que la gente quiera usar el transporte público y lo vea como infraestructura que nos permite vivir más, que tiene todas las ventajas que tienen otro montón de países, y no ver al carro como un objeto aspiracional, digamos, en donde puedes tener 3, ¿verdad? Y entonces usas el más bonito y usas uno un día y luego el otro, sino como una herramienta que, bueno, me lleva de un lado a otro, pero hay otras opciones. Yo empezaría por ahí. Por allá alguien también quiere hacer un comentario, me parece. Hola, hola. Sí, no, de hecho, yo precisamente asistí aquí pensando también como la intersección entre esta parte como de biodiversidad con ingeniería civil, y precisamente impulsado un poco por mi odio a los carros. Entonces apoyo todo lo que vos estabas diciendo. Y también me parece que es consecuente que empecemos a apuntar en esa dirección, ¿verdad? A apuntar en accionar un poco, en impulsar, primero que nada, transporte público, infraestructura no solamente, digamos, pensada para el transporte público, sino también tal vez incluso aplicar un poco de reingeniería civil a los centros de las ciudades para que sean más caminables. Y a partir de eso también se habilitan más espacios precisamente para forestación urbana, siento yo. Claro, o sea, esos son como sensaciones que digo yo sin tener el mayor conocimiento de como ingeniería civil y solamente mucho odio a los autos. Pero yo de hecho sí quería extender una pregunta, y es si ustedes tienen en conjunto o cada uno, digamos, como algunos referentes de ciudades favoritas en cuanto a forestación urbana. Yo me voy a envalentonar a seguir contestando esta y podemos regresar o nombrar de una vez algunas ciudades. Para mí hay como 2 aristas, una técnica y otra más filosófica. Digamos, de esa respuesta,
áreas verdes o carros. Entonces, y lo primero es reconocer que es algo complejo, en el sentido de que no hay una respuesta simple, no es solo un área, ¿verdad? No solo un abordaje particular que pueda tener. El tema del transporte público, sin duda. Tuve la dicha de vivir un año en Suecia, hace como 15 años, en la maestría, y ha sido los años más maravillosos para mi cuerpo porque caminaba todo el día, andaba en bus todo el día, trenes, ¿verdad? No estuve en una presa prácticamente en meses, ni en bus, ni en automóvil. Entonces, creo que cuando hay espacios que podemos experimentar donde vemos el beneficio de no tener que ir en un carro propio, sino de transporte público de calidad, confiable, seguro, etcétera, vamos a querer tener más eso. Entonces, el tema del transporte público. Pero sí, es complejo. Todo el tema de la seguridad en el país, el tema del clima de este país, el tema de la topografía de este país. Pero hay distintas propuestas de transporte público intermodal, sostenible, creo que sobran. Ha sido más un tema de voluntad política y de complejidad con distintos sectores, por lo que eso todavía no se ha logrado. Y la parte filosófica es, yo comentaba que para mí los árboles son como un espejo de lo que somos. Yo creo que las ciudades son un espejo de lo que somos. Y en mi experiencia, sobre todo en los últimos años, cada vez he ido aprendiendo que cada vez que veo algo afuera que me molesta, es porque hay algo adentro que está llamado a ser visto. En una relación, en una situación personal o de trabajo, lo que sea. Siempre que hay algo que molesta, porque hay algo en mí que está llamado a ser visto. Entonces, de repente escuchándote y escuchándonos en esta misma conversación fue, bueno, si la ciudad es un reflejo de lo que soy y me duele por todo lado la ciudad, ¿qué adentro mío está llamado a ser visto para, de alguna manera, invitarme a vivir, a caminar en me puedo poner muy filosófico, así que a veces me cuido y me voy sosteniendo porque quisiera que se entienda lo que estoy procurando transmitir, pero sí, sí creo que hay, vos decías algo, sí creo que hay maneras más allá del control de interactuar, de vivir, de crear, y en mi experiencia son formas mucho más que nos traen más paz, más satisfacción. Entonces, creo que lo que vemos en la ciudad y que vemos el trato que se le da a los árboles es una invitación para mirar adentro también de nosotros. Y que en la medida en que podamos atender nuestras propias necesidades de control, nuestros propios miedos, nuestros propios duelos, nuestras propias necesidades de ser vistos, de expresarnos, de ser amados y amar, vamos a despertar sensibilidades y maneras de crear que van a traer un entorno mucho más natural. Y natural no quiere decir solo naturaleza en el sentido que tal vez uno rápidamente pensaría. Las ciudades pueden tener naturalidad, pueden tener dignidad, pueden tener compasión. Y qué mejor recordatorio y además vivencia de eso que un guarumo, un huitite, un poró o tantos otros árboles. Bueno, yo sí quería mencionar la importancia de los gobiernos locales, ¿verdad? Y no solamente nosotros como ciudadanos, sino también, por ejemplo, las personas más jóvenes, porque creo que muchas de estas decisiones se están tomando desde las municipalidades, ¿verdad? Y si no exigimos en nuestros barrios, por ejemplo, yo les iba a decir, mi parte radical dice, agarro un bajo en la madrugada y levanto toda esa calle nueva de Sabanilla, que no sé si vieron, pero no dejaron acera.
O sea, hicieron el asfalto hacia el borde de las calles, o sea, de la tapia de la persona. No hay acera. O sea, eso es una decisión, digamos, es como increíble. Entonces ni siquiera estamos hablando de los carros ni de los árboles, estamos hablando de nosotros, no tenemos dónde caminar. ¿Y cómo permitimos que nos hagan eso? Y estamos pacíficos, como ticos tranquilos y ticas tranquilas, ¿verdad? Cuando no tenemos acera. En un gran tramo, por ejemplo, en la municipalidad de Montes de Oca, ¿verdad? Entonces yo creo que saber cómo funcionan las munis, exigir a las municipalidades cambios en tomas de decisiones y gestión de territorio es súper importante. Nos hemos vuelto muy pasivos hace muchos años y entonces y dejamos ese tipo de decisiones y luego nos quejamos, ¿verdad? También. Yo estoy en un video comunista esta semana, así que bueno, ya ese mío lo pasé, pero bueno. No, sí quisiera decir algo y por lo menos no sé cómo lo han vivido ustedes, pero yo sí he visto que hay una cultura de parques urbanos creciente, o sea, hay mayor cuidado, hay más mantenimiento, hay seguridad y los han, voy a decir, rediseñado. Definitivamente podrían tener más estética tropical y eso yo lo apreciaría, pero por lo menos sí veo parques más acondicionados y más invitadores y más personas disfrutando parques como también lo vivíamos o lo vivía yo en mi infancia. Entonces, por lo menos sí reconocer eso. En muchas municipalidades he visto que están reconvirtiendo plazas de fútbol en parques urbanos y me parece un super uso del espacio porque tenés una cancha de fútbol donde la disfrutan algunas pocas personas, algunos días por semana, de repente, y no hay tanto terreno necesariamente en los centros urbanos, y reconvertir esa plaza de fútbol y todavía mantienen área para fútbol, para básquetbol, para tantas otras cosas y para distintas edades también, que me parece muy bueno. Ojalá más munis lo hicieran con distintas estéticas también, porque creo que vale la pena decir que como que de repente todos se ven iguales y usan el mismo mobiliario para juegos de niños y etcétera. Entonces qué rico ponerle el sabor de cada comunidad y el diseño contextualizado y sí, que le traiga la biodiversidad que hay en este país. Sí, Tal vez para contestarle al muchacho, a mí Curitiba, me gusta mucho Curitiba, la ciudad de Curitiba. De hecho fue el primer reglamento que vi del árbol urbano o de la arborización y también un primer manual que vi sobre los procesos de arbolado, algunas recomendaciones y características. Entonces creo que esa ha sido como la primera literatura que llegó a mí hace mucho tiempo, hace como 20 años, sobre protocolos y reglamento. Ciudad de México también, para no ir muy lejos, o sea, es una ciudad increíblemente verde, a pesar de la idea que tenemos de ese lugar tan denso en personas, pero hay muchos más árboles y parques urbanos que lo que uno tal vez pensaría. ok. Bueno, gracias a que presentes. Voy a dar paso a lo que viene contando aquí en la sesión de Meet. Bueno, primero comentaba Elena Rodríguez que dónde puede conseguir el artículo Repensando los árboles urbanos que cita Gabriela. Le gustaría leer. En las revistas de Ambientico hay como 4 artículos vinculados al arbolado urbano. No tengo aquí los números, cuáles revistas son, pero que se busque Ambientico y Ok, sí. con ese nombre. Sí, y bueno, nada más también Elena comentaba, bueno, mientras Yanka hacía su presentación, es tan real lo que dice Pucci, deben ser venerados, pero para muchos no lo es y los talan, incluso la participación de las municipalidades, incluso con la participación de las municipalidades. Y se sigue a las compañías eléctricas que puedan sin saber y dañan la salud del árbol muchas veces. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver el que plantar dónde, ¿verdad? No es culpa del árbol, pero es que lo plantaron ahí. Ani Suazo
comenta, a mí me gustaría saber si pueden ayudarnos con inventario de árboles en La Estefana. Eso es cerca del Parque del Este, detrás del Parque del Este. Entonces, no sé, habla sobre un inventario de árboles. No sé. Ahí le O sea, corresponde a la Municipalidad de Montes de Oca. No, eso creo que es eso es parte de Mata Plátano de Goicochea. Bueno, entonces Goicochea. Goicochea. Ajá, la Municipalidad de Goicochea le corresponde. Ok, hacer la consulta con la Municipalidad de Goicochea. Y comenta también Elena Rodríguez, que dice: me gustaría recibir su visita, Gabriela y Carol, para que conozcan el bosque de bolsillo que tenemos en un residencial en La Unión. Ahí tenemos un inventario, pero aún nos faltan árboles por identificar. También nos gustaría tener ideas y apoyo para promover talleres en la comunidad para trabajar más la sensibilización sobre la importancia de ese bosque. ¿En qué lugar, Alonso? Solo dice, Elena, ¿nos puedes comentar en qué lugar? Dice un residencial en La Unión, pero no dice cuál residencial. Si lo puedes comentar por acá. Uy, aquí hay un comentario súper largo. Voy a leer ok, vamos a ver. Ingrid comenta: felicito a los panelistas por abrir este espacio de reflexión sobre un tema tan relevante. Todo lo expuesto demuestra que ha llegado el momento de contar con una normativa clara, sin vacíos de interpretación, para que municipalidades, profesionales y ciudadanía trabajemos bajo criterios técnicos en el establecimiento y manejo del arbolado urbano. Esto evitaría el deterioro de aceras y calles provocado por la siembra de especies inadecuadas, reduciría los altos costos de reparación para las municipalidades y atendería un aspecto que muchas veces pasa por desapercibido: disminuir la vulnerabilidad de las personas al transitar, especialmente las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niños y cualquier peatón. Además, la evidencia científica demuestra que no todas las especies brindan los mismos beneficios ambientales. Características de las hojas, como rugosidad, tamaño, forma, presencia de ceras y tricomas, pelitos, influyen en su capacidad para capturar material particulado y otros contaminantes en el aire. Hoy, por ejemplo, dije que era un comentario largo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, la profesora de mi hijo comentó que en el proyecto colegial consistiría en sembrar árboles ornamentales. Esa experiencia me hizo reflexionar sobre lo normalizado que está sembrar por sembrar, cuando en realidad deberían enseñar desde edades tempranas la importancia de elegir la especie adecuada para el sitio adecuado, como dijeron los panelistas, y además con el propósito y el manejo correctos, considerando sus beneficios y las consecuencias que pueden generar en el futuro. Eso, bueno, ahí finalizo. Y tenemos un último comentario. Por ahí, bueno, Elena todavía no comentó qué parte de la Unión es donde está. Paula Mora comenta: México y Brasil son países que han avanzado bastante en materiales de arboricultura, aportando al último comentario que he hecho por ahí. Ok, ya casi es la hora, entonces nada más antes de ir finalizando, pediría aquí a las personas panelistas que nos compartan unas últimas palabras que quieran compartir a manera de cierre. Mismo orden, Gaby, Yanka y... Una última pregunta. Bueno, si nos da permiso, mano. Mi pregunta rápida es que para alguien como yo, digamos, que está tal vez saliendo de la universidad y como que le despertó ese interés, como lo que vos decías, ¿verdad? Y me imagino que otros de los que estamos acá también, ¿cómo nos involucramos más con toda esta parte de arborización, de restauración de ecosistemas? ¿Qué oportunidades hay? Digamos, mencionaron un poquito como la parte académica, también los voluntariados, pero en general acá, actualmente, digamos, ¿qué podemos hacer?
Bueno, una opción podría ser llevar cursos libres, Lina, para aprender más técnicamente los procesos de arbolado. Esa puede ser una, digamos, desde la arista académica, desde la vista del conocimiento. Y la otra es, hay algunas oportunidades que se dan, por lo menos a nivel de la Municipalidad de San José. Conozco que otras municipalidades también lo hacen, que hacen actividades de plantación y involucran a la comunidad, entonces esa también podría ser una opción. Creo que nos falta a nivel, digamos, de gobiernos locales, no solo la Municipalidad de San José, sino hacer grupos interesados en el tema de ecología urbana, arbolado, trama verde, pero también tenemos que entender que es un tema muy nuevo, que apenas nos estamos tecnificando formalmente, porque ya veníamos con un aprendizaje autodidáctico. Entonces creo que es una construcción que no va a dejar de ser, o sea, que va a seguir evolucionando, y invitados todos cordialmente a esta conformación de ciudadanos interesados en la parte verde, en el componente verde. Algo muy concreto creo que es el tema del vivero. En mi experiencia también plantando, de lo más complejo siempre es, bueno, ¿a dónde plantar? Paradójicamente, pero los árboles. Y mucha gente lo que planta es lo que hay, van a plantar lo que van a conseguir. Entonces, tener viveros locales con especies diversas, de buen tamaño además, porque muchos viveros... No hemos mencionado al ICE, es más, cuando se hablaba de vivero estatal, para mis adentros, esa para mí ha sido como la versión del vivero, los viveros estatales. No tengo experiencia reciente con esos viveros, porque en algún momento lo que sí es que regalaban muchos árboles, pero muy pequeñitos, entonces era la mortalidad, yo intuyo que era altísima. Ok, ¿y los dan más grandes o pequeñitos? Sí, si regalaran árboles de metro, mejor que no regalen nada por 3 años y después regalen un montón de árboles grandes, probablemente pegarían más. Entonces, en fin, esa podría ser una manera de involucrarse, o sea, gestionar y hacer un modelo de viveros locales, porque si hay árboles, además de especies poco conocidas, hay un montón de especies, POVE también, y hay otras, el jocoró, no sé si lo conocen. Es un arbolito mediano, bastante con estética charral, también me encanta, atrae un montón de abejas y creo que tiene mucho potencial ornamental, no tiene raíces expuestas, etcétera. Jocoró, después les puedo pasar el nombre científico. Bueno, yo voy a ir haciendo mi... Sí, si quieren más bien, final. De aquí para allá. Bueno. No, más bien, dale, al revés. dale. Okay. Démoslo al revés. Bueno, yo quería decirles, bueno, eso, ¿verdad? Que hablamos del control, de soltar un poco desde mi perspectiva ese control y más bien observar, registrar, ¿verdad? Observar procesos en los jardines, registrar los cambios, ir entendiendo cómo funcionan las especies. Creo que más que controlar y estar con esa cosa loca, ¿verdad? De estar recortando y moviendo y quitando, es ver qué les pasa a las especies juntas, cuándo crecen más rápido, empezar a hacer croquis, mapitas, diagramas y estudiar diferentes territorios y diferentes lugares. Creo que esa es la escuela y ahí la tenemos y nos está hablando constantemente, pero no hemos como prestado mucha atención, ¿verdad? Entonces ese observar es mi recomendación. Gracias. A mí me gustaría cerrar con esta frase: que consideremos el árbol un ser vivo, y como ser vivo es como ese compañero, ese amigo, no un elemento más de la ciudad, sino un elemento que nos brinda servicios ecosistémicos y nos hace mejor el poder habitar y visitar las ciudades. Creo que me vuelvo a traer eso. Si el árbol nos está acompañando, imagínense el caos de la ciudad, de las ciudades, y ahí están esos árboles vagabundos, curiosos, compasivos, aventureros. Ahí están
¿verdad? Por todos lados. Si esos árboles están ahí acompañándonos, ¿qué es lo que nos están queriendo decir? Y cuando ampliamos la mirada más allá de solo el árbol, pero todo ese contexto urbano, ¿qué está diciéndome eso que estoy viendo de mí en lo particular? ¿Qué emociones me despierta y cómo puedo hacerme responsable de esas emociones? No para cambiarlas o porque estén malas, pero para aprender más de lo que la vida nos podría informar para crear desde un lugar más amplio, más creativo, más charraleado. Ok, bueno, agradecerles aquí a las compañeras y al compañero por todo esto que nos viene a compartir, ¿verdad? Son la experiencia de muchos años y también creo que también interseccionalidad que hablamos también de saberes, sentires y relaciones que cada uno tenemos con los árboles, podemos construir también una mejor relación con ellos, ¿verdad? Con ellos, junto con ellos. Agradecerles a las personas presentes y antes de ir cerrando, bueno, las personas que presentan en el Centro Cultural de España y a las personas aquí que están conectadas todavía en Facebook Live y en y nada más quería, bueno, recordar, esto forma parte del programa de módulos educativos. La sesión se estará compartiendo a la gente que el enlace se estará yendo a llegar a la gente que se inscribió por medio de formularios, se le llegará el correo y lo estaremos subiendo en redes sociales. También recordar, bueno, las próximas actividades que tenemos una charla educativa, modalidad virtual, el martes 4 de agosto, con el tema ventanas seguras, cómo evitar las colisiones de aves contra las ventanas. Eso como parte, digamos, del proyecto Josefina, que es la red de colisión de aves de Costa Rica. Por parte, lo estaré facilitando Jeffrey Ortega Mena. Y como también tenemos conversatorios todos los meses, junto con el Centro Cultural de España, en el marco del programa de Creando Ambiente. Para el próximo mes estamos cerrando ya el ciclo, venimos realizando desde el año pasado un ciclo de experiencias de gestión socioambiental en comunidades urbanas en las 7 provincias. Como usualmente siempre trabajamos mucho con el tema del GAM y San José, dejamos de San José último, entonces ya abordamos las demás provincias y para el mes de agosto, ya les digo bien la fecha, creo que es el jueves 20, creo que es el jueves 20 de agosto, es el conversatorio de las experiencias en la provincia de San José. Bueno, a diferencia de las otras provincias, como este es de la provincia de San José, lo estamos haciendo presencial. Entonces, bueno, presencial igual que como modalidad híbrida. Entonces, para el próximo mes estaremos cerrando el ciclo que venimos realizando de estas experiencias en las 7 provincias, con las experiencias en cantones de San José, aquí en el Centro Cultural de España. Por ahora, bueno, no me extiendo más. Agradecerles su compañía y desearles buenas noches.